Hola y bienvenidos a una introducción a la trata de personas para miembros de la comunidad. Este video fue creado por las iniciativas de lucha contra la trata de personas de Metropolitan Family Services. Esta iniciativa es un proyecto de Legal Aid Society de Metropolitan Family Services. MFS ha estado proporcionando servicios legales gratuitos en el área de Chicago desde 1886. El proyecto ha estado a la vanguardia en la lucha contra la trata de personas en el área de Chicago desde 2012. El proyecto ofrece representación legal gratuita, confidencial e integral a sobrevivientes de la trata de personas en todo el estado de Illinois. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, no dude en enviarnos un correo electrónico a trafficking@metrofamily.org o nos puede llamar 312-986-4105. En este video discutiremos lo siguiente: ¿qué es la trata de personas? Indicadores, recursos para los sobrevivientes y cómo la comunidad puede ayudar en la lucha contra la trata de personas. En primer lugar, ¿qué es exactamente la trata de personas? Es la explotación de una persona con fines de trabajo forzado o un acto sexual comercial mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción. Aquí podemos ver múltiples ejemplos de cómo la fuerza, el fraude y la coerción pueden utilizarse en la trata. En primer lugar, tenemos la fuerza. Este es el uso de la fuerza física real que un traficante puede emplear. Aislamiento lingüístico, social o físico. Puede usar agresión física o lesiones contra la víctima o incluso llegar al extremo de la agresión sexual. El fraude se refiere a mentiras para engañar o defraudar a la víctima. Esto puede hacerse mediante promesas de matrimonio, amor o apoyo, promesas de ciertas condiciones laborales, salario o beneficios asociados también a ese trabajo. Podría ser mediante servidumbre por deudas o confiscación de documentos de identidad. Por último, tenemos la coerción, que consiste en amenazas de daño o amenazas de abusar del proceso legal. Eso se observa en amenazas de deportación o de daño físico o violento a la propia víctima, a sus compañeros de trabajo, familiares o amigos también, ya sea mediante amenazas de arresto o de denuncia ante las autoridades. También podría ocurrir mediante la confiscación de documentos de identidad o otros documentos importantes personales. Hablemos un poco sobre la trata de personas con fines laborales. La trata de personas con fines laborales se define como el reclutamiento, la acogida, transporte, la provisión o la obtención de una persona mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción con el fin de someterla a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud. En esta imagen aquí vemos a empleados en un restaurante. Es evidente que están cansados y aparentemente sobrecargados de trabajo. Vemos a una persona que se parece al gerente golpeando al empleado. Al final de la noche, el gerente les paga muy poco y regresan a las condiciones horribles en que el gerente o el traficante los tiene viviendo. Hablemos ahora de la trata sexual. Un acto sexual se convierte en un acto sexual comercial cuando se intercambia algo de valor por él. El objeto intercambiado no tiene que ser dinero. Puede ser la promesa de hacer o no hacer algo. Puede ser a cambio de un favor o de bienes o servicios. Tampoco es necesario que llegue a manos de la víctima. Por ejemplo, un caso ocurrido en Estados Unidos involucró a unos padres que ofrecieron a su vendedor de autos tener relaciones sexuales con su hija de 14 años, en lugar de pagar las cuotas del auto. El acto sexual se convirtió en un acto sexual comercial cuando las cuotas del auto se utilizaron a cambio de sexo, y una tercera persona, concretamente los padres de la menor, se benefició del acto sexual infantil. Es importante señalar que cuando la víctima de la trata es menor de 18 años,
no necesita demostrar fuerza, fraude o coerción. Por lo tanto, incluso si la menor accede a participar en actos sexuales y una tercera persona se beneficia del acto, se sigue considerando víctima. Además, la definición de trata sexual de menores incluye cualquier tipo de pornografía que involucre a menores. De nuevo, según las leyes de la trata, cualquier persona menos de 18 años no puede acceder a actos sexuales de pornografía infantil. Por lo tanto, en el caso anterior, incluso si la hija accedió a tener relaciones sexuales con el vendedor de autos, se la consideraría víctima porque ocurrió cuando era menor de 18 años. Otro ejemplo, en el caso de Estados Unidos contra Lewis, la trata de todas las niñas siguió el mismo patrón. El acusado Shelby Lewis se acercaba con el deseo de inducir prostitución. Él se acercaba a niñas jóvenes, sin educación y marginadas socioeconómicamente. Algunas eran personas sin hogar o habían huido de su hogar. El acusado invitaba a cada víctima a vivir con él para tener relaciones sexuales y les enseñaba a ejercer la prostitución. Como todas eran menor de 18 años, se las consideraba víctimas de trata. Tanto las leyes federales como las leyes de Illinois ofrecen protección a cualquier menor de 18 años que ofrezca servicios sexuales con fines comerciales. ¿Y qué significa esto? Significa que no serán arrestadas ni acusadas de solicitación o prostitución y que serán consideradas sobrevivientes de la trata y derivadas a los servicios adecuados. Entonces, ¿quién puede ser víctima y quién puede ser traficante? Cualquiera. Víctimas o traficantes pueden ser ciudadanos estadounidenses, hombres o mujeres, adultos o niños, desconocidos, amigos o familiares. Pueden ser o no ser del mismo origen étnico o nacionalidad de sus víctimas y, de nuevo, pueden provenir de diversos estratos socioeconómicos. Es importante destacar que existe una diferencia entre el tráfico de personas y la trata de personas. El tráfico se considera un delito contra el Estado y implica el traslado de ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos, evadiendo deliberadamente las leyes de inmigración estadounidenses. La trata de personas se considera un delito contra las personas, no contra el Estado, según lo definen las leyes de Illinois y de los Estados Unidos. También implica explotación, que puede afectar tanto a ciudadanos como a no ciudadanos y no requiere traslado. Muchas víctimas nacieron y crecieron en Illinois y fueron víctimas de trata en este estado. Sin embargo, el tráfico puede convertirse en la trata. Los traficantes utilizan el hecho de ser víctimas del tráfico para mantenerlas en esa situación, pero el tráfico no invalida su condición de víctima ni su posibilidad de buscar ayuda legal o migratoria para escapar. Otro caso ocurrido en 2005 involucró el tráfico inicial de trabajadores procedentes de Perú. Una vez que llegaron a Estados Unidos, en lugar de liberar a los trabajadores, los traficantes los obligaron a quedarse en su casa y a trabajar para ellos. Debían trabajar hasta que supuestamente pagaron la deuda que tenían con los traficantes. Las deudas eran entre $6,000 y $13,000. Los traficantes confiscaron los pasaportes de las víctimas, el pago de todos los trabajadores y los amenazaron con denunciarlos a las autoridades si intentaban escapar. Durante el allanamiento de 3 casas, propiedad de los traficantes, las autoridades encontraron a 69 peruanos viviendo en condiciones precarias, 13 de ellos menores de edad. Dicho esto, las víctimas de trata que son ciudadanos extranjeros no siempre son indocumentados ni entran a los Estados Unidos con documentos falsos. Muchos entran con visas válidas y terminan en situaciones de abuso. Ha habido víctimas de trata que han llegado a los Estados Unidos con una visa K1 o de prometido-prometida o con visas de trabajo temporal como la H2B y la H1B. Visas de programas de intercambio como la J1 o la F1
y otras como las visas de trabajadores religiosos y las visas para personal de organizaciones internacionales. Como en el caso de David contra Signal, trabajadores internacionales de la India fueron reclutados bajo el proceso de visa de trabajo H-2B para trabajar en astilleros de señales en Mississippi y Texas. Los trabajadores pagaron a los reclutadores y a un abogado entre $10 y $20,000 cada uno, algunos incluso más en honorarios de reclutamiento y otros costos después de que los reclutadores les prometieran buenos empleos, tarjetas de residencia y residencia permanente en Estados Unidos para ellos y sus familias. La mayoría vendió propiedad o endeudó profundamente a sus familias para pagar los honorarios una vez que llegaron a los Estados Unidos. Al llegar aquí, sufrieron abusos y maltratos. Los obligaron a dormir en espacios reducidos y fuertemente vigilados, y no se les permitió salir de sus instalaciones. Sufrieron menosprecios por su nacionalidad. Quienes intentaron quejarse fueron amenazados con la deportación. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo los extranjeros a menudo ingresan con visas válidas y la situación termina convirtiéndose en una situación de trata. Este mapa muestra las diversas industrias donde se ha decretado la trata. No es representativo de la ubicación geográfica real donde se ha producido. La multitud de industrias donde se ha producido trata puede existir en cualquier lugar de los Estados Unidos, por ejemplo, en Illinois. La trata sexual se ha detectado en hoteles, residencias de ancianos, servicios de acompañantes y en Internet. La trata laboral se ha producido en fábricas de trabajo doméstico, salones de masajes, agricultura, paisajismo y otros. La lista de industrias no es exhaustiva y se amplía a medida que se descubren más casos de trata en otras industrias, como el personal de ventas ambulantes puerta a puerta e incluso en el sector sanitario. Pasemos ahora a los indicadores de la trata de personas. La trata se considera un delito oculto porque ocurre tanto en industrias legítimas como ilegítimas. Las víctimas a menudo no se identifican como tales. El poder y el control de los traficantes no siempre son fáciles de descubrir, pero estos métodos pueden manifestarse sobre una víctima de diversas maneras, y la comunidad puede ayudar a detectarlos mediante una observación más minuciosa. Los indicadores de la trata se pueden agrupar en tres categorías generales: indicadores físicos, indicadores emocionales y circunstancias circundantes. Comenzamos con los indicadores físicos. Una víctima de trata puede presentar desnutrición, problemas dentales graves porque no haber visitado al dentista en años, hematomas, cicatrices o signos de abuso físico o tortura. Puede tener una lesión laboral que posiblemente no haya recibido tratamiento durante semanas, meses o años. Posiblemente presente dolor crónico. Esto demuestra que el objetivo principal del traficante es el lucro. Las víctimas son herramientas para ganar dinero y deben seguir trabajando para obtenerlo hasta que no pueden hacerlo debido a una discapacidad o enfermedad física que les impida trabajar. Por ejemplo, una tendencia nacional es que las pandillas están cambiando sus avisos del tráfico de drogas a la trata sexual. Es más lucrativo porque una víctima puede generar dinero todos los días, a diferencia de una fuente de ingresos única, como las drogas. Otro indicador físico, tal vez tatuajes, que muestran el nombre o el símbolo de su traficante. Además de nombres o símbolos, el traficante puede haber impuesto a sus víctimas ciertas palabras asociadas con su poder y control, como lealtad o familia. Ahora veamos los indicadores emocionales o mentales de las víctimas de trata. Una víctima puede experimentar ansiedad, desesperanza, tristeza, agotamiento, depresión o miedo intenso a estar sola.
Estos indicadores pueden indicar que la víctima no tiene suficientes días de descanso o que trabaja muchas horas. También puede reflejar su miedo constante debido a las amenazas del traficante, a ser deportada o denunciada a las autoridades. Por lo tanto, pueden tener miedo significativo a las autoridades. Pueden evitar el contacto visual. Cuando una imagen, una persona o autoridad les habla, pueden estar desorientadas. No saben dónde están, ni hora, ni qué día es. Algunas víctimas de trata son trasladadas de un estado a otro. No quedarse en un mismo lugar ayuda a borrar las huellas de los traficantes, por lo que las víctimas a menudo desconocen su paradero. Las historias pueden cambiar. Se les puede obligar a memorizar una historia y a veces a cambiar su nombre para ocultar la trata. Ahora revisemos las circunstancias del entorno. ¿Hay libertad limitada o indicios de libertad limitada? ¿Existen altas medidas de seguridad en el lugar de trabajo o de la residencia? ¿La persona no tiene libertad para entrar y salir a su antojo? ¿Hay falta de control? Las víctimas pueden tener pocas o ninguna posesión personal. Es posible que no tengan control sobre su propio dinero, sus registros o sus cuentas bancarias. Pueden tener una deuda muy grande y ser continuamente incapaces de pagarla. Es posible que no controlen sus propios documentos de identidad ni sepan dónde están. Es posible que no puedan hablar por sí mismas, ya que otra persona siempre habla en su nombre. Esto podría deberse a que el traficante afirmaría que la víctima es demasiado joven para expresarse adecuadamente. Condiciones laborales. Si menores de 18 años realizan actos sexuales en la industria de sexo, si tienen una proxeneta o gerente, si trabajan jornadas excesivamente largas o inusuales, si no les permiten descansos, ni siquiera para ir al baño, o si sufren restricciones inusuales en el trabajo, a lo mejor hay algo pasando. Quizás fueron reclutados mediante falsas promesas sobre la naturaleza y las condiciones de trabajo. Y por último, tal vez no reciben remuneración, reciben muy poco o solo propinas. Hay otro ejemplo en un caso ocurrido hace algunos años en la Feria Estatal de Nueva York. Algunos trabajadores mexicanos fueron traídos con visas de H-2B. Estas son visas de trabajo temporal para ayudar a vender comida en una feria. Trabajaron de 16 a 18 años diarias a 16 a 18 horas diarias durante 2 semanas y el día 12 trabajaron 24 horas. Les prometieron $10 por hora, pero solo les pagaban cuando mendigaban comida. Los obligaron a compartir camas infestadas de chinches y con el tiempo enfermaron gravemente, pero aún así los obligaron a trabajar y a servir la comida. El empleador permitió que un trabajador fuera al centro de salud solo después de que las picaduras lo incapacitaron para trabajar. Finalmente, los trabajadores fueron conectados con una organización laboral sin fines de lucro que ayudó a reportar el caso de robo de salarios a la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo. Este departamento determinó que debido a todas las circunstancias, no se trataba solo de un problema salarial, sino de trata de personas. Alivio. Una solución puede ser anular o eliminar los antecedentes penales de prostitución y otros delitos que se vieron obligados a cometer durante la trata. Las condenas por prostitución son admisibles en cualquier momento después de la entrada de vigor en un veredicto o una constatación de culpable. Esto significa que puede ser inmediatamente después de dictarse el veredicto o años después, siempre que se realice la debida diligencia. Cabe recordar que los menores no deben ser acusados ni procesados por prostitución. Los antecedentes penales pueden ser objeto de un sellado inmediato al cumplir la condena si el delito
subyacente fue consecuencia directa de la trata. Otro recurso disponible sería la restitución o el pago por los daños causados por la trata. La restitución podría consistir en pagos atrasados o salarios justos. Podría ser el pago de daños médicos, legales o psicológicos causados por la restitución, así como de otros daños. Por ejemplo, algunos traficantes solicitan préstamos a nombre de la víctima para que la restitución les ayude a pagarlos y les brinde apoyo posteriormente. La restitución para víctimas puede obtenerse mediante causas penales en tribunales federales o estatales, causas civiles o el sistema judicial, a través de agencias o comisiones laborales. También podrían tener derecho a una indemnización para víctimas de delitos. Además, existe la posibilidad de obtener ayuda migratoria para sobrevivientes de la trata de personas. Por ejemplo, podría ser elegible para una visa T. Esta visa es estrictamente para sobrevivientes de la trata de personas. También podría estar disponible una visa U, destinada a inmigrantes víctimas de delitos. La trata de personas puede ser uno de esos delitos, o podría tratarse de agresión sexual, violencia doméstica, secuestro, fraude y contratación de mano de obra extranjera, entre otros. Existe una multitud de delitos diferentes para los que una persona puede calificar. Finalmente, una persona podría ser elegible para obtener ayuda migratoria bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, o en inglés, VAWA. Es posible que existan servicios adicionales de gestión de casos disponibles para estas sobrevivientes. Estos servicios ayudarán a la persona a acceder a asesoramiento. Si se considera necesario, pueden ayudar con las solicitudes de beneficios, vivienda, entre otros, según las necesidades del cliente para reconstruir su vida. La Línea Nacional de Atención a la Trata de Personas depende en gran medida a la ciudadanía preocupada. La principal fuente de información son los miembros de la comunidad. La segunda fuente de información son las propias víctimas de la trata. Otras fuentes incluyen familiares, víctimas de otros delitos o personal de organizaciones sin fines de lucro. La línea es un gran recurso gracias a su accesibilidad 24/7, la posibilidad de ofrecer servicios lingüísticos gratuitos y su confidencialidad. Y esto concluye este video. Si tiene alguna pregunta o comentario o necesita asistencia técnica, no dude en contactarnos en el correo electrónico trafficking@metrofamily.org o la línea de Intake 312-986-4015. Muchas gracias.